Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con las entrevistas de tú mismo y hoy me encontré con una sorpresa leyendo un libro muy interesante y que merece ser leído no solamente por lo que dice el título, sino porque va más allá de lo que dice el título. Y para ello lo tenemos a Carlos Enalmor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Aurelio, encantado, con A- ganas de tener esta conversación. Aquí a los amigos les vamos a decir que el motivo de nuestra charla es este libro, El Ujú. síndrome de Burnout, Eso que es. está publicado por Vergara, tú eres el autor, y claro, para que contextualicemos siempre, nuestro invitado es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, de aquellos psiquiatras que dicen que con pastillas no se resuelve todo, que hace un Mm. abordaje integral de la persona, y se Exacto. ha mudado ya hace tiempo de Madrid a los Pirineos, ahí donde nos estás recibiendo, Carlos, en un Mm. valle entre montañas y te dedicas a divulgar cada día tus reflexiones sobre el burnout, el estrés en el trabajo y el difícil equilibrio en este tema y la vida. Has creado Ujú. formaciones y programas online Ujú. que lo pueden ver personas de todo el Ujú. mundo, obviamente, por la facilidad de Internet, una vida para disfrutar de una vida más plena y conectada. Ujú. Si nos ceñimos al tema laboral, yo creo que nos quedamos cortos. Por eso quería aprovechar la charla para expandir, para trascender y para ver que esto es ni más ni menos que un problema de salud pública mundial. Totalmente. Trasciende el mundo laboral para extenderse a otros campos de la vida. ¿Por qué? Porque cómo vivimos. Y si nos Eso. contamos unos a otros la forma de vida, salvo tú que estás ahí tranquilamente, y ya No nos te vas. creas, ¿eh? No siempre estoy. Últimamente con el libro ya no estoy tan tranquilo, pero Ya bueno. me imagino, me imagino. Vamos a decir que en el contenido de tu libro, que nos da pie para hablar de muchísimas cosas más, primero hablas de una pandemia silenciosa que afecta aproximadamente al 30% de la población mundial. Ujú. Yo, permíteme, diría que más que una pandemia silenciosa es un silencio atronador, Mm. atronador, un grito mudo, que Total. dice así no. Ujú. De esta Total. forma de vida, no. Hay que cambiar o irónicamente morir en el intento. Sí. Eh, Ujú. en el comienzo hablas del camino de vuelta al verano eterno. Esto es interesante porque nos remite cómo tendría que haber sido, y no fue para la mayoría de los mortales, el tema de esta experiencia que se llama vida. ¿Cómo es? ¿Un volver o un avanzar? Ujú. Bueno, muchas gracias por la introducción, Aurelio. Y yo creo que es más un avanzar, ¿no? Pero a mí me gusta utilizar las sensaciones, ¿no? Y apelar un poco a las emociones de la gente que me lee, porque creo que es muy poderoso y muy transformador. Y para mí una imagen que no me la he inventado, o sea, realmente en mi propia experiencia vital es muy importante, es esa imagen del verano y esas sensaciones del verano, ¿no? De cuando era un niño. Y una pregunta que me he hecho de forma real, siendo adulto, ¿no? Y es como, joder, ¿por qué tenemos que vivir estresados todo el día, agotados y sin conectar con la realidad de la vida? ¿Y por qué no podemos volver a tener como esas sensaciones del verano de cuando éramos pequeños que, ¿no? Que eran, en mi caso al menos, eran veranos de 3 meses de vacaciones, ¿no? Del colegio, que te parecía una vida entera. Y no sé, ¿no? Y vivías como con esa conexión con el momento y con todo lo que había. Entonces, bueno, obviamente mucha gente que nos esté escuchando pensará, a ver, eso eras un niño, ¿no? Ya no se puede volver ahí. Y por eso respondo a tu pregunta, que es avanzar, ¿no? Es avanzar a vivir una vida de adultos con nuestras responsabilidades, pero en la que no tengamos por qué renunciar a vivir conectados, a vivir con salud, a vivir con calma, ¿no? Y con paz. Y eso yo sé que se puede conseguir, ¿no? No digo que sea fácil, pero sé que se puede conseguir y al final es el camino
que propongo en este libro. Ujú. Y, y bueno, y creo que hay algo muy importante que hay que matizar, ¿no? Que supongo que me lo ibas a preguntar tú, pero lo saco porque creo que es importante, porque mucha gente habrá visto el título del libro, ¿no? El síndrome de burnout, y no sabe muy bien lo que es, o quizá piensa que sabe lo que es, pero seguramente no lo sabe, ¿no? Y yo creo que, bueno, si te parece bien, sería interesante definirlo. Sí, sí, bueno, ya que estás dirigiendo la Ok. batuta magníficamente, en tus manos. Vale, pues mira, tú has dicho cosas ya que son muy importantes, ¿vale? Que por un lado que es un problema de salud, o sea, el burnout no es pues que estoy un poquito estresado un día o me he hartado de mi trabajo, ¿sabes? Estamos hablando de un problema de salud que está recogido en la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y que es, yo lo digo, una pandemia, como tú has dicho, un silencio atronador, ¿no? Es algo que nos está afectando a muchísimas personas en el día a día, pero que lo tenemos normalizado, ¿no? Es normal vivir quemados, vivir súper estresados. Entonces, ¿qué es el burnout exactamente? Pues es el efecto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, incluso a nivel espiritual también, de ese estrés excesivo que cargamos en el día a día. ¿Y cómo puede saber alguien que nos esté escuchando que tiene, si tiene burnout o no? Bueno, pues ahí, como es un síndrome, ¿no? En medicina los síndromes son un conjunto de síntomas que básicamente vamos a resumirlos así muy rápido. Serían cuatro cosas. Por un lado sería el agotamiento que la persona vive, ¿no? Porque ese estrés acumulado va cansando el cuerpo. Entonces la persona pues empieza a levantar por las mañanas con menos energía, con menos fuerza para enfrentarse a sus responsabilidades laborales o vitales, ¿no? Personales, de su familia, de lo que sea. Eh, Ese agotamiento, cuando avanza, el cuerpo se va agotando mucho, acaban apareciendo enfermedades físicas, precisamente por ese desgaste del cuerpo, y yo ahí veo de todo, ¿vale? Mis clientes, pues problemas de tensión arterial, he visto ya varios infartos, fruto del estrés, ¿no? En personas muy jóvenes, problemas en la piel, problemas digestivos, son súper frecuentes, ¿no? De hecho, el SIBO, que es un problema que ahora está pues, muy en boga, pues está muy, muy relacionado con el estrés, ¿no? De hecho, el prólogo del libro me lo ha escrito Sari Arponem, que es una de las grandes expertas en SIBO, ¿no? En España en este momento. Y luego, pues, bueno, y muchas otras enfermedades, muchos otros problemas de salud que se pueden tener. Luego, eso sería el primer bloque. Luego tendríamos el bloque del agotamiento mental, que sería esa parte en la que la persona, pues el estrés le afecta a la mente y empieza a tener dificultades para concentrarse, dificultades a nivel de memoria, le cuesta cada vez más tomar decisiones, porque las decisiones conllevan mucho esfuerzo mental, entonces se van retrasando decisiones, se va procrastinando y se va perdiendo ahí agilidad. E incluso a nivel mental, pues también puede aparecer, por supuesto, ansiedad, esa sensación de estrés, de angustia, como que ya desborda a la persona, o incluso síntomas depresivos, que yo, de hecho, bueno, si no, luego hablamos de esto, pero yo llegué a vivir eso, ¿no? Síntomas depresivos en la gran crisis de burnout que tuve. Luego tendríamos quizá lo más específico del burnout, que es lo que se llama la desconexión emocional del trabajo, que es que ese trabajo que hacemos en el día a día, que a lo mejor al principio pues, nos ilusionaba y nos motivaba y queríamos llegar a unos objetivos y teníamos mucha energía para ello, nos empieza a dar igual, nos desconectamos emocionalmente del trabajo porque ya estamos quemados, ¿no? Y bueno, pues eso ya nos da igual cumplir con nuestros proyectos o no hacerlo, o incluso aparece una cosa que ya es como un poco el extremo del burnout, que es que ya nos irrita o nos enfada nuestro trabajo, ¿no? Ya, o incluso esos clientes o esos pacientes o nuestros alumnos, ¿no? Las personas a las que ayudamos con nuestro trabajo, pues nos suponen ya un problema y nos enfadan y es como, bueno, todos son un poco, bueno, se convierten un poco en nuestros enemigos, como podríamos decir. Y nada, y luego ya el cuarto bloque sería esa parte más espiritual, en la que el trabajo, que una de sus funciones o uno de los beneficios que nos puede dar es autorrealizarnos, ¿no? Es llenarnos o darnos una parte del sentido de la vida,
pues deja de hacer eso y más bien nos deja vacíos, ¿no? Pierde todo el sentido lo que hacemos. Y bueno, como tú muy bien has apuntado, todo esto se aplica al trabajo, pero por supuesto, somos la misma persona fuera y dentro del trabajo, y esa desconexión emocional, ese vacío de sentido, todo esto lo podemos experimentar también hacia el resto de nuestra vida, ¿no? Y de ahí un poco esta idea del verano eterno, porque al final la gente quemada desconecta de toda su vida, no solo de su trabajo, ¿no? Normalmente empieza por el trabajo, pero al final pues ves personas que no son capaces de disfrutar de su ocio, de sus relaciones, de sus familias o de los viajes que hacen porque están agotadas, estresadas y están pensando todo el día en sus preocupaciones y en el trabajo. Bien, hablabas de la OMS, Ujú. de la Organización Mundial de la Salud, y en la definición tú haces una observación acertada, a mi modo de ver, en cuanto que parece responsabilizar a quien padece el síndrome. Ajá, Y tú dices, bueno, no se trata de ser un gran gestor del estrés, porque al fin y al cabo el muy bien. sustrato es el estrés en el trabajo o en la vida familiar, que todos sabemos el tema de la conciliación, lo difícil que es. Ujú. Fuera también, a veces en la vida social se vive un gran estrés, hay que cumplir horarios para encontrarnos, incluso para el placer. Nos volvemos un Total. poco Sí, maníacos, dependientes de todo sí. esto. Y tú dices, bueno, el tema del estrés, no hay que ser un gran gestor. ¿Qué hay que Ujú. ser entonces? Hay que ser un gran reductor del estrés, ¿no? Esa es para mí la diferencia, ¿no? Que nos han vendido esta idea de, además es una idea muy americana, ¿no? Muy de, yo qué sé, de un directivo de Google, ¿no? Un ingeniero de Google, de tú trabaja 1000 horas, estrésate, ponte a retos constantes, pero luego haces un poquito de mindfulness y haces tus cositas de gestión del estrés y ya está, y ya vas a vivir súper bien, ¿no? Y súper saludable. Y esta idea no es realista, ¿no? Porque nuestro cuerpo, nuestra fisiología no funciona así. Entonces, lo que tenemos que aprender más bien es aprender a vivir con unos niveles de estrés adecuados, ¿no? Porque esto también lo digo en el libro, que si no tienes nada de estrés, en el sentido de que tu vida es plana y no tienes retos y tal, pues tampoco te vas a sentir bien, ¿no? Y de hecho te puedes acabar. Ahí está el bore out, ¿no? Que es el quemado por aburrimiento, ¿no? Porque no tienes motivaciones. Pero claro, si tu vida es siempre tener una preocupación en la cabeza, siempre ese reto, no descansar, no cuidarte, no ejercitarte, ¿no? Bueno, en fin, todo lo que hablo en el libro, pues Ujú, vas a acabar quemadísimo por mucha meditación que hagas o por mucha gestión del estrés que intentes hacer, ¿no? Entonces es más aprender a vivir de una forma más natural, ¿no? Y más saludable y eso a veces conlleva renunciar a cosas, pero también conlleva abrazar otras cosas, ¿no? Diferentes. ujú. Voy a hacer una observación de mi parte como lector Muy bien. acerca del mindfulness y meditación, pero eso lo dejo un poquito más adelante, porque hay temas. Ah, muy bien. Em, ya que hablas del tema, lo que dice Google, estaba escuchando o leyendo ayer un directivo, alto directivo indio, ¿no? De una empresa súper importante en el área tecnológica, Ujú. que dice, bueno, los empleados tienen que trabajar 70 horas semanales. 70. Muy bien. Eh, Sí, y claro, y desarrolla y fundamenta, digo, uy, mañana hablo con Carlos, qué fenomenal, me viene como anillo al dedo. sí, Hay reglas que conviene no saltarse, y justamente es tener cuidado con los mensajes superempoderantes, ¿no? sí, Va al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, tú puedes con todo, no hay nada imposible, esfuérzate. Bueno, estamos este, viviendo las sociedades del cansancio y fatiga total. justamente por todas Mm, estas frases hechas que pululan y se dicen repetidamente hasta el cansancio. ujú. Bien, eh,
reglas que conviene no saltarse. ¿Qué conviene no saltarse? Ujú. Sí, ¿no? Esto lo digo en el libro, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Digo, hay unas Mm. reglas y si tú te las quieres saltar, o sea, si quieres trabajar 70 horas a la semana, pues te estás saltando las reglas del juego y, bueno, pues, no sé, por mucho que seas lo que sea, ¿no? El directivo de una empresa india gigante, pues no, es imposible vivir saludablemente así, ¿no? Entonces, bueno, reglas en el fondo hay muchas, ¿no? Pero bueno, una clave es que hay que desconectar para poder volver a conectar, ¿vale? Para mí esa es una clave que resume mucho y es que si tú quieres vivir en o sea, si tú vives en unos niveles altos de estrés, eso se convierte en algo tóxico, ¿no? Y bueno, aquí además hay una base neurohormonal de esto, ¿no? Pues la intoxicación del cortisol. Entonces eso va dañando, va destruyendo tu cuerpo, tu mente, ¿no? Entonces eso es lo que genera el síndrome de burnout. Y una regla clave es que hay que evitar esa intoxicación, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues es aprendiendo a desconectar, a bajar el ritmo para luego pues volver a subirlo, ¿no? Y esto yo en el libro pues lo explico de forma muy amplia, ¿no? Pues hablo de desconectar cada día. Bueno, de hecho hablo de desconectar cada hora, ¿no? Cada hora de trabajo, luego darte un mini descanso de 5 minutos, ¿no? Entonces vas haciendo esas pequeñas desconexiones, luego cada día, cada semana, ¿no? O sea, tienes que ir dándote desconexiones en las que vayas permitiendo que tu cuerpo baje revoluciones, ¿no? Porque también una comparación que hago es que nuestro cuerpo y nuestra mente, pues no son como un ordenador que puede estar encendido días, semanas y no le pasa nada, ¿no? O un motor diésel, ¿no? Que pues están hechos para durar, yo qué sé, hacerte un viaje de 10 horas y sin problema, ¿no? Nuestro cuerpo no funciona así. O sea, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan descansos para bajar un poco la intensidad, bajar el estrés y luego, bueno, recupera y vuelve, ¿no? Y así es como funcionamos bien. Entonces, bueno, esto sería una de las reglas clave, sin duda. Estabas hablando de la regla del 6663, ¿no? Eso es, Ah, sí, vale, vale. eso es, Es- esa regla. Te lo iba a preguntar más adelante, pero Vale, muy bien. estaba ubicándome. A ver, Sí, sí. em, hablas del manejo de dos cosas, de la culpa y de la responsabilidad. Lo interesante de la culpa es que das un consejo. Sí. Eh, yo diría que alguno no lo entendería porque lo tomaría un poco a la ligera o lo sorprendería. Sí, Y otro que va al nudo de la cuestión, que no te olvides quién eres, porque todo eso es. esto se puede arreglar si tú Mm, quieres. sí. Bueno, el consejo de la culpa, ¿no? Es el de haz lo que la culpa te esté diciendo que no debes hacer, pues al revés. Tú tienes que hacer lo que la culpa te está señalando, ¿no? Es decir, Por ejemplo, sí, vamos a poner un ejemplo. claro, Si tú estás en el trabajo, estás saturadísimo y de trabajo hasta arriba, ¿no? Y de repente aparece un compañero que además es el típico compañero que siempre se aprovecha un poquito, ¿no? De los demás y tal, y te dice, uff, estoy fatal, necesito a alguien que me ayude a solucionar no sé qué problema. Entonces tú ahí puedes sentir culpa por callarte y no decir, oye, yo te voy y te ayudo y me cargo con tu problema, ¿no? Pues precisamente esa culpa y te está señalando lo que no debes hacer. Lo que no debes hacer es ofrecer ayuda en una situación así porque eso va a sobrecargarte a ti y va a ser autodestructivo para ti. Y lo explico más en el libro, ¿no? A la larga va a hacer que te cabres con ese compañero, que se destruya la relación con él, que se cree un mal ambiente en el equipo, o sea, va a ser malo para todos, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo digo, la culpa para la mayoría de las personas, ¿vale? A menos que seas un psicópata o un narcisista muy patológico, para la mayoría de las personas realmente nos suele indicar lo que sí deberíamos hacer, porque es una emoción, bueno, muy arcaica, que a lo mejor no podemos entrar ahora mucho en eso, que muchas veces está señalándonos creencias muy antiguas que no deberíamos seguir, ¿no? Como por ejemplo la creencia de que yo tengo que ayudar a todo el mundo, que yo tengo que ser el salvador de todo el mundo. Y bueno, y luego en el capítulo este creo que al que te refieres, contrapongo la culpa y la responsabilidad, ¿no? Porque lo que digo es,
que el burnout, el vivir estresadísimos y quemados, pues por un lado hay toda una serie de elementos externos a nosotros, la sociedad, la cultura, el ambiente laboral, las creencias un poco que nos han metido en la cabeza, ¿no? Sobre el éxito, en fin, sobre muchas cosas que nos están empujando o mira, ¿no? Este jefe indio que dice 70 horas, bueno, eso son influencias que, o bueno, como te toque en su empresa, pues ya sabes, pero en general son influencias culturales que te están empujando a una vida insana y antinatural, ¿no? Y eso, pues no, nosotros no somos culpables o responsables de eso, es algo que nos viene, ¿no? Pero por otro lado, en el burnout, pues tú también tienes tu responsabilidad de decir, bueno, hay influencias fuera, pero yo puedo decidir, ¿no? Cómo quiero vivir mi vida y a qué le quiero dar prioridad y demás, ¿no? Entonces, por eso siempre hay un juego, ¿no? Entre la influencia externa y las decisiones que yo puedo tomar y que me van a ayudar, ¿no? A salir de este problema. Ujú. Hablas del Salvador, el rasgo del Salvador, que lo acabas de Ujú. mencionar, Sí. y yo digo, a ver si esa frase que está en la Biblia, ¿no? Ujú. Lo de Ama, amarás. ayuda a los demás como te ayudarías a ti mismo, ¿no? Lo Eso damos es, vuelta. Es decir, no te pongas a hacer cosas que son imposibles y que claro. además te perjudican. Eso es, Lo que ¿no? pasa es que estamos con el sello ahí cultural muy, que pesa mucho Mm, sobre nuestra mente y algunos corazones, ¿no? Pero bueno, en fin, continuemos. Claro, hablas, así como está el Salvador, está el perfeccionista, y hablas ah, de la tríada mm, perfeccionista. Hay una historia detrás de esa tríada. Primero, ¿qué es esa tríada y por qué la ujú. historia? Sí. Bueno, la historia, ahora no sé cuál, no me acuerdo qué historia puse, porque tengo un Sabe montonazo. pasar, ¿eh? Sabe pasar. Sí, sí, sí. Pero, claro, la tríada, ¿no? Que es la autoexigencia, el perfeccionismo y la necesidad de control. eh, yo hice ahí una tríada porque dije, no puedo hacer un capítulo de cada cosa. Entonces, bueno, vamos a intentar resumir y centrar, ¿no? Pero sin duda son tres elementos que suelen estar presentes. O sea, la gente perfeccionista, cuando decimos, esta persona es perfeccionista, suele tener esas tres cosas, ¿no? Perfeccionismo, autoexigencia y necesidad de control. Y es un rasgo de la personalidad Ujú, que nos lleva al estrés y que nos lleva al burnout, ¿no? Yo en el libro hablo de que hay causas, lo acabo de decir un poco, ¿no? Externas a nosotros que nos empujan al burnout, la sociedad, la cultura, el entorno laboral, todo esto, pero también hay causas dentro de nosotros, ¿no? Y dentro de nosotros tenemos los rasgos de la personalidad, entre otras cosas, que nos empujan a esto, pues el perfeccionismo, es el rol salvador y tal. Y, y básicamente para mí el resumen, ¿no? Del perfeccionismo y de esta triada es que al final lo que nos llevan es a querer tenerlo todo como agarrado, ¿no? Todo controlado y, y a querer un poco ser dueños del universo, ¿no? Y entonces al final eso nos gasta una cantidad de energía brutal porque yo siempre digo, ¿no? Que la diferencia entre hacer una cosa, por ejemplo, de 8 o de 7,5, ¿no? A ujú, hacerla de 10, eh, hay una diferencia de energía enorme, ¿no? Entre una opción y la otra. Los perfeccionistas, los controladores, siempre quieren que todo salga de 10 y están gastando en ese camino muchísimo tiempo, muchísima energía, mucho esfuerzo que al final no merece la pena, porque eso hace que puedas hacer muchas otras menos cosas, que te desgastes muchísimo por el camino, ¿no? Y al final, pues eso acaba atando, ¿no? A las personas. ujú. Supongo que alguien que nos está escuchando dentro del auditorio que tenemos en este momento Ujú. estará pensando, sí, pero es todo muy lindo esto que no me exija, que no trabaje más de la medida, etcétera, pero está este tema, ¿eh? Sí, No sé sí. si lo tengo que explicar más, pero Ujú. Sí, el señor dinero. sí. Bueno, claro, o sea, eso es una realidad que a veces es uno de los condicionantes externos que llevan al burnout, ¿no? O sea,
si estamos hablando de una persona humilde que tiene unos ingresos limitados y para salir de eso, pues tiene que ganar, tiene que dedicar más horas al trabajo y tal, bueno, esto sería un condicionante externo, ¿no? Que te lleva al burnout. Y eso es una situación, pero luego hay muchas veces, muchas situaciones que yo las veo con mucha frecuencia, que realmente tú ya tienes dinero suficiente para vivir. Lo que pasa es que tenemos esa creencia o esa idea de éxito, ¿no? De que me merece mucho, mucho la pena trabajar más horas para, en vez de tener un coche de, yo qué sé, de 20.000 euros, pues tener uno de 30.000, ¿no? O en vez de tener un móvil de 500 euros, pues tener uno de 1.000. Y en ese camino estás perdiendo tu energía, tu salud, tu libertad, ¿no? Y todo. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene que ver en qué situación está y saber decidir lo que es más importante para uno, ¿no? Pero vamos, a mí me ha pasado ya muchas veces que me he encontrado gente que a lo mejor con 50 años me ha dicho, mira, yo me doy cuenta que he dedicado mi vida a ganar mucho dinero, a tener un modelo de éxito que era el que yo pensaba que era el correcto, ¿no? De mucho dinero, mucho tiempo al trabajo, mucho éxito, mucho dinero. Y cuando he llegado a este punto me doy cuenta que no merecía la pena, ¿sabes? Porque en el camino he perdido mi salud, he perdido muchas oportunidades de disfrutar, de conectar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber un poco decidir, ¿no? A qué le voy a dar prioridad y a qué no. Ujú, Y siempre, yo pienso que siempre vamos a tener ese margen de maniobra interno para elegir y ver un poco hacia dónde vamos orientando nuestra vida, ¿no? Que ujú. obviamente a veces no es de la noche a la mañana, pero sí un poco ir poco a poco en esa dirección. Abro un paréntesis porque hay un aspecto que casi va dirigido al empresario, al que contrata. Es Ujú. interesante esto porque más que el presencialismo, lo importante es la dedicación, la entrega. Y esto a veces, yo lo veo a diario, ¿no? Eh, el jefe lo quiere ahí al empleado, lo quiere, y si lo puede pegar lo más próximo también. Y tú dices, más que presencialismo, dedicación. Esto es lo que Claro, tendríamos que observar con más detalle y cuidado. claro. El problema es que es mucho más difícil de medir, ¿no? Mm, Pero, y de ahí hablo un poco claro, del modelo de productividad actual está muy basado en las horas que estás haciendo las cosas. Eh, Cuando a lo mejor antes, si tú decías, pues yo qué sé, un taller de producción de muebles, pues claro, tú la productividad la puedes medir en función de la cantidad de muebles, ¿no? que se producen. Pero hoy en día, como el trabajo muchas veces es mucho más mental, más intelectual, ¿no? De estar con el ordenador, de hacer proyectos, de hacer cosas, pues es mucho más difícil medirlo. Y eso nos está llevando a este modelo de estar X horas en la oficina, tal, ¿no? Aquí incluso haya empresas en las que la gente sale tarde para dar sensación de que está muy dedicada, pero es que a lo mejor está ahí 3 horas, lo que se dice, calentando la silla, ¿no? Y está perdiendo tiempo para otras cosas mucho más importantes. Entonces, bueno, esto es un reto, ¿no? A nivel empresarial, el pasar a ese modelo de dedicación, ¿no? De valorar a las personas, no estar midiendo el tiempo que están, sino, bueno, pues la eficacia que tienen. Y aquí, pues claro, ahí si alguien tiene empresa que nos esté escuchando, dirá, bueno, pero es que me tengo que fiar, ¿no? De mis empleados. Pues claro, es que hay un punto en el que hay que pasar por ahí, ¿no? Y no es fácil. Y obviamente habrá que establecer medidas de control, no es aquí un poco pues dejar que todo suceda sin saber qué está pasando, pero creo que es importante buscar herramientas de medida o indicadores de medición que sean diferentes al tiempo, porque es que eso al final acaba quemando al trabajador y el trabajador quemado es mucho menos productivo que un trabajador que dice, vamos, si esto a mí me pasa, ¿no? Y esto recuerdo que me pasaba ya de pequeñito en el cole, ¿no? Que era como, mm, yo tengo que hacer la tarea, ¿no? Los deberes. ¿Y yo qué quiero? Pues llegar a casa y poder jugar. Entonces hago los deberes lo más rápido posible, súper eficaz, pum, 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 ¿no? O sea, no los hacía mal, los hacía bien.
pero tal, y yo luego y juego y tengo mi tiempo y mi vida, ¿no? Y tal. Claro, si a mí me dijeran, no, los deberes tienes 2 horas para hacerlos y aunque tú seas capaz de hacerlos en media hora, tienes que estar aquí 2 horas sentado. Pues ¿qué hago? Acabo quemadísimo, ¿no? Y agotado y frustrado. Pues eso es lo que pasa en muchas empresas. Entonces habría que ir un poco hacia ese modelo, ¿no? Sin duda. Hablas de otro síndrome a partir del comentario de un psicólogo, Alan Grant, que dice que el síndrome del impostor es una Ujú. buena señal. Total. Exacto. Es una buena señal porque si tú tienes esa sensación del síndrome del impostor, a ver, obviamente mejor no tenerlo, ¿vale? O mejor tenerlo y superarlo, pero si tú lo tienes, una idea que a mí creo que es poderosa, ¿no? Que ayuda a la gente un poco a superarlo, es que quiere decir que eres una persona que tiene buenos resultados y que haces bien las cosas, pero que como eres muy exigente, ¿no? Contigo mismo, tienes la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Y de que debería haber más. Entonces, bueno, suele pasarle a personas que, oye, están comprometidas con su trabajo, que están preocupadas, que saben hacer las cosas, pero que quieren más, ¿no? Y ahí estaría como el opuesto, que es el síndrome un poco de la... Esto tenía un nombre que ahora no me acuerdo cuál era, pero bueno, el de la persona que va sobrada, que realmente no hace bien las cosas, pero que Mm, es muy buen vendehumos, ¿no? Y no, yo soy muy bueno en esto y tal. mm, Y al final esa persona no aporta, de verdad, ¿no? mm, Entonces, bueno, si hay que elegir, mejor irse al síndrome del impostor, superándolo, obviamente, no quedándose ahí, ¿no? mm. Hay un momento donde tú hablas, te refieres, bueno, de tu propia experiencia, del cambio, porque vivías en Ujú, Madrid, ahí sufriste el episodio de tu propio ujú, burnout, y decidiste irte a un lugar como el que estás ahora, ahí en ujú, Valle Pirenaico. Y te acuerdas de una frase de Anthony de Melo, que es ujú, interesante, porque al fin y al cabo el hombre va detrás de la, yo digo la ilusión, de la felicidad, ¿no? sí, Y entonces, la reflexión, esto es un paréntesis como para establecer las bases de, bueno, ¿qué hacemos con el burnout? La ujú, felicidad no se puede conseguir. ¿Por qué? ujú, Porque ya está en nosotros. El ujú, tema, como sucede en otras cosas, es que o lo hemos olvidado, lo hemos encapsulado, lo hemos negado. ujú, Otro síndrome. sí, ujú, ujú. Tu experiencia en la Total. naturaleza, brevemente, ¿cómo lo has vivido? Mm. Sí, ¿no? Hay un capítulo que lo dedico a esto entero. De hecho, es el capítulo que escribí primero del libro, el Ah, primero mira. que escribí. Mm. Luego, obviamente, pues dije, hombre, no lo voy a poner el primero, no tiene sentido. Y ahí hablo de cómo yo, siendo bastante joven, experimenté como un choque vital después de hacer una ruta, una travesía de unos 7 días por los Pirineos, ¿no? Que es donde vivo ahora, en los Pirineos. Pues ahí empezó un poco todo. Y íbamos con varios amigos, ¿no? Pues en autonomía, o sea, con nuestra comida, nuestra tienda de campaña, ¿no? Nuestro saco de dormir y tal. Y fue una experiencia para mí muy rompedora porque, o sea, me di cuenta de lo feliz que era sin tener nada, o sea, porque era caminar, sobrevivir, ¿no? Conseguir agua, es que eran nuestras preocupaciones, ¿no? Como unas preocupaciones muy básicas y eso, ¿no? Y sí teniendo como también tu tribu, ¿no? De amigos y el contacto brutal con la naturaleza. Y ahí por eso aparece esa frase, ¿no? Porque yo dije, joder. Es que esa felicidad que llevo buscando, porque yo he sido siempre muy buscador de la felicidad y del sentido y de sentirme lleno y tal, y era como, qué fácil es, o sea, es que es estar aquí sin nada y de repente aflora, ¿no? Esta felicidad, ¿no? Y por eso esa frase de Anthony de Melo, ¿no? Porque es como si es que no es algo que tú tengas que conseguir, es que ya la tienes dentro y cuando te quitas muchas cosas y permites que la naturaleza haga su papel, pues sale sola. Y al final, en el fondo, es que este es un poco el mensaje del libro, ¿no? Pues estábamos hablando antes de las reglas del juego y demás, y es como, si es que
si nosotros aplicamos, entendemos las reglas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ¿no? De nuestra naturaleza, y aprendemos a vivir así, es que la felicidad va a salir sola, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestra cultura y nuestro estilo de vida es que está muy alejado ya, ¿no? De esas reglas del juego, de esa naturaleza que somos, ¿no? Pues yo un ejemplo que pongo mucho es, por ejemplo, el tema de la luz solar, que pues a una pandemia que tenemos ahora también es el déficit de vitamina D. Y claro, es que es imposible que tengamos bien la vitamina D porque vivimos rodeados de hormigón, ¿no? De muros todo el rato, ¿no? Nuestro estilo de vida natural realmente sería estar al aire libre todo el rato. Entonces, pues hay temas que, bueno, hay que ver un poco cómo los intentamos solventar, pero que no es fácil, porque en muchos aspectos vivimos muy, muy lejos, ¿no? De ese estilo de vida. Ujú. Tú haces la reflexión en un momento de que este estilo de vida es opuesto al que estamos preparados genéticamente. Exacto, ¿Y a dónde exacto. está la racionalidad? Es lo que siempre me pregunto, ¿no? A ver, nos distinguimos del resto de la creación. Total. Y mira Sí, cómo sí. estamos, qué inteligentes que somos, somos unos listos. Bien, bueno, vamos remontando al barlete porque ya Muy le hemos bien, dedicado mucho tiempo a qué es lo que está mal, vamos a lo que tendría que estar bien. muy bien. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Tú hablas de, no se trata tanto de conocer bien las herramientas, sino cómo utilizarlas. Esto, el cómo Mm, utilizarlas también nos va dando pistas a uno de los principios básicos que es, bueno, ahora acción. ¿M? mm, A moverse, a salir de este estado. mm, Ya hablaste de la mm, regla del 6663, de ujú, una pista, y después ujú. hablas de snack parasimpáticos, que es una idea Exacto. de una profesora de primaria Sí, que te lo pasó. Me encantó el título, sí. el nombre. Son muy potentes los Muy bien. snacks parasimpáticos. Sí, esto, claro, es algo de lo que yo hablaba y de lo que yo llevo hablando mucho tiempo y yo lo transmitía en el programa, pero no tenía en mi programa para el burnout, ¿no? Que al final es un poco lo que hago online, pero no tenía ese nombre. Entonces una profesora que estaba haciendo el programa me dijo, oye, esto es como los snacks de movimiento famosos, pero snacks parasimpáticos, ¿no? Y ahí digo en el libro que cuando me den el premio Nobel por esto, pues que lo Sí, tengo que compartir con ella. sí. Y, y nada, y entonces esto, ¿qué es? Bueno, aquí hay que entender un poco qué es el sistema parasimpático, ¿no? Que dicho muy rápido, lo explico más en el libro, pero Mm, es un concepto rápido. Es esa parte de nuestro sistema nervioso que sirve para relajarnos, ¿no? Por un lado estaría el sistema simpático, que es el que se activa para estresarnos, que como he dicho ya, no es que sea malo, es una parte natural nuestra. Lo que pasa es que si solo tenemos el sistema simpático activado todo el rato, pues ahí vienen los problemas y viene el burnout. Y el sistema parasimpático es el que hace contrapeso y nos ayuda a relajarnos y a desconectar, ¿no? Al final tenemos que estar en ese juego de simpático y parasimpático todo el rato. Entonces, ¿cómo podemos activar el parasimpático? Pues ahí están esos snacks parasimpáticos de ir cada día dedicando pequeños ratitos a bajar el ritmo, ¿no? Y esto, claro, la gente a veces piensa como, guau, es que no tengo tiempo. Es que estamos hablando de cosas que son 2 minutos. O sea, 2 minutos, todos tenemos 2 minutos, ¿no? O un minuto. Y un ejemplo que pongo ahí, por ejemplo, es simplemente respirar. O sea, te paras 30 segundos a tomar un par de respiraciones profundas y ya ahí estás activando el sistema parasimpático. Lo que pasa es que no lo hacemos. No lo hacemos ujú. porque vamos en esa inercia de no parar nunca, pero pues ya con ese gesto de respirar 2 segundos o 15 segundos, 30 segundos en una jornada o sea, en una hora de trabajo, al final de tu hora, haces eso, ya estás cuidando mucho tu cuerpo, tu sistema nervioso, ya estás siendo revolucionario a nivel social, ¿no? Porque estás parando un poco el ritmo. Y bueno, y en ese capítulo del libro pues hablo de muchas otras opciones de snacks, ¿no? Parasimpáticos. Mira, yo ayer mismo, por ejemplo, me acuerdo que estaba por la tarde trabajando y dije, venga, snack parasimpático. Y tengo ahí una guitarra, que yo toco un poquito la guitarra, y dije, pues canté una canción en la guitarra,
claro, es que eso es brutal. O sea, te activa el sistema parasimpático a lo bestia. Son 5 minutos de descanso, ¿no? Que en vez de dedicar esos 5 minutos de descanso a mirar el móvil y a chatear y a turullarme más la cabeza, lo dedico a algo artístico, emocional, y te baja muchísimo ese estrés y activas el sistema parasimpático. Y ahí yo doy muchas opciones en el libro, pero también la idea es que cada uno encuentre sus opciones, ¿no? Que puede ser, pues que hay un montón, ¿no? Mirar un poco al horizonte, salir a darte un micropaseo, no sé, en fin, escuchar una canción también, esto de la respiración, meditar, bueno, es que hay muchísimas opciones y luego hay que ir aplicándolas también pues a final del día, a lo largo de la semana también. O Ujú. sea que bueno, esto es un tema muy importante realmente. Al final del día, tú dices, es una herramienta poderosa escribir, ¿eh? Mm, Escribir sobre uno mismo. total, esto es ¿Y qué muy, muy bueno. escribimos? ¿Qué se Lo puede que tú escribir? quieras. Lo que tú quieras. Sí, yo lo que suelo hacer es escribir, por ejemplo, agradecimientos, ¿no? Esto está bastante de moda, pero es Ujú, que es muy poderoso y es una emoción que además ha estudiado mucho científicamente, el poder que tiene, ¿no? Pues cosas que agradeces del día, pero vamos, que la gente aquí se suele ir tengo que encontrar algo súper importante. No, no, o sea, agradezco que me ha gustado lo que he comido, ¿no? Agradezco esos macarrones con queso que estaban muy ricos. Lo que sea, o sea, ya es conectar con la emoción de la gratitud. Eso es un ejemplo. Y otro más fácil quizá incluso es simplemente escribir cómo te has sentido a lo largo del día. Pues hoy me he sentido así, me he sentido de esta manera, en esta situación he sentido esto otro. Y ya ahí tu mente pues la pones un poquito a trabajar y a conectar contigo y a salir un poco del automatismo y de la rueda, ¿no? ujú, Y, y eso en sí ya es muy poderoso, ujú, pero si encima pues le pones un poquito de intención de cambio, ¿no? Me he sentido así, mañana cómo podría hacer algo diferente, cómo podría mejorar un poco. Pues también genial, ¿no? Pero bueno, que ahí hay muchas opciones y a mí lo que me pasa a veces es que me pongo a escribir y luego se va la cosa pues por un sitio, por otro, con reflexiones o conecto con recuerdos, no sé, ¿no? En general es darte ese espacio para verte y conectar, simplemente. ujú. También hablas del deporte, de la importancia del sueño, Ujú, hablas de la nutrición, que es muy ujú, importante, pero ahí está el tema que yo quiero abrir una pequeña opinión del lector. Hablas del mindfulness y meditación. Yo tengo una sí, reflexión personal. Tal vez tú me puedas sacar del equívoco. vale, a ver. Más que nada, para no menospreciarlo, porque digo, aquel que practica, pero sinceramente, auténticamente, la meditación, que no mindfulness, que también Kabat-Zinn ha progresado en su trabajo desde los años 80 en Harvard y su programa y demás hasta el día de hoy, hoy parece un gurú, hoy Sí, es otra cosa, sí. a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de él. Pero si tú meditas, realmente meditas, vas al fondo de la cuestión y es imposible evitar que eso florezca. Y eso te va a inundar todas, absolutamente todas las áreas de tu vida. Por eso digo, eh, si creamos conciencia de meditar, no lo hagamos desde un punto de vista, bueno, lo voy a hacer porque, bueno, lo voy a intentar, o como está de Ujú, moda, o no, no, no. ujú. Meditar es meditar. Y esta es la observación. Punto. Lo cierro. Me parece muy bien. Bueno, hablas de la multitarea que no existe. Tú dices, dejemos de hablar de, de Sí, multitarea, sí, es que porque es así. si el trabajo es atención, biológicamente no podemos estar dispuestos a prestar atención a 3.000. Una la podemos hacer bien. Ujú. Dos, tres, cuatro, cinco, ya olvídate. Sí, No sí. existe, no existe. También Mm, hablas de las distracciones, que son un gran enemigo. Bueno, hablábamos de los móviles, ¿no? mm, De todo ello. La importancia de planificar, ujú. de organizarse.
la vida de algunos es un caos, no digo de todos, no es una crítica, es una descripción. Mm, Y tú dices, lo bueno que es planificar, escribir, agendar, ¿no? Centrar la sí, actuación en objetivos, en sueños, pero todo esto ¿para qué? Para motivarnos, automotivarnos. exactamente. No esperemos que venga de afuera la motivación, la podemos tener dentro de nosotros. Es importante. Muy importante este tema. Sí, sí. Mm, Que al final esto tiene mucho que ver con la dopamina, ¿no? También famosa. mm, Y al final yo lo veo mucho en las personas con burnout que tienen una relación muy tóxica con el tema de la dopamina, ¿no? mm, Que al final la dopamina es el neurotransmisor que nos ayuda a motivarnos, a tener un foco, ¿no? O sea, cuando tú tienes un foco, ya generas dopamina y te lleva hacia ese objetivo. ¿Y qué pasa? Que las personas quemadas, por un lado, hay mucha adicción al trabajo, porque el trabajo genera muchos chutes de dopamina, ¿no? Conseguir este proyecto, a ver si hoy acabo este tema, este informe, tal, y entonces eso te genera mucha dopamina. Y el problema es que luego acaban agotados y cuando acaba el día, muchos me dicen, es que yo acabo de trabajar y sigo trabajando porque es que no sé qué más hacer, porque me siento vacío, si no, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la pérdida de foco, con la dopamina, con no planificarse bien, ¿no? Y decir, mira, hasta esta hora trabajo y ya luego voy a hacer otro tema, ¿no? O voy a dedicarme al ocio, no sé. O sea, en fin, que daría para mucho, pero que está todo mm. muy, muy relacionado. Ujú, Lo interesante es también como, hablando de los factores positivos y nos vamos al tema del campo espiritual, que a veces lo ujú, relegamos, el sentido del trabajo. Es decir, ¿cuál es ujú. el concepto que tengamos de Ikigai, ¿no? Este famoso Sí, palabra japonés sí, sí. que ha venido ya como una moda y se ha instalado. Bueno, hemos sentido el sentido de la vida, el sentido del trabajo, el sentido de lo que hacemos. Y tú ahí das una pista interesante. Muchas veces no se trata de algo espectacular, sino movernos un poquito. ¿Desde Mm, qué ángulo estamos viendo? ¿Qué enfoque estamos dando a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a nuestra ujú, actividad en general? Más que nada ujú, porque el propósito así se va encontrando a sí mismo. mm. Sí, total. Claro, aquí yo ahí hago como un poco la distinción entre, bueno, esta idea de vocación más occidental, ¿no? Que Ujú, es esa idea de, joder, a ver si encuentro mi vocación, esta idea de si tienes vocación por tu trabajo, entonces ya nunca trabajarás, ¿no? Este tipo de ideas que son un poco, a ver, tienen una parte real, obviamente, pero a veces son un poco tramposas, porque anda que no conozco yo médicos quemados, que tienen mucha vocación, pero están quemadísimos y de hecho al final el burnout les hace perder la vocación, ¿no? Esto lo he visto en médicos, en emprendedores que tienen mucha ilusión por la empresa, por su negocio que están creando y se acaban quemando y acaban perdiendo la ilusión también, ¿no? Y, en fin, le puede pasar a cualquier trabajador, ¿no? Pero por poner ejemplos como típicos, profesores también. Entonces, es importante y si tú tienes la suerte de conseguir un trabajo vocacional que te llena, que te ilusiona, genial. Pero ten cuidado porque eso no te va a proteger del burnout al 100%. Es protector, pero no te va a proteger del todo. O sea, si te pasas, si no respetas las reglas del juego, pues te vas a acabar quemando igual y ujú. encima vas a perder tu vocación, ¿no? Y luego, entonces, bueno, ante esta idea un poco del sentido grandioso, que es más eso, más occidental, a mí me gusta mucho la idea del Ikigai, ¿no? Que es un sentido mucho más cotidiano, más humilde, ¿no? Bueno, también lo menciono porque Francesc Miralles, que es con Héctor García, que es uno de los que han traído, a los que han traído este concepto, ¿no? Desde Japón, pues me ayudó también, me mentorizó un poco al escribir el libro y tal. Es como, bueno, tengo que mencionar el tema del Ikigai, sí o sí. Pero a la vez es que lo veo que es muy real, ¿no? O sea, que muchas personas pues no tienen esa super vocación por su trabajo, pero sí que pueden encontrar ese Ikigai, ¿no? En el trabajo, esa parte en la que tú sientes que estás ayudando a alguien o en la que puedes hacer las cosas
con cierta excelencia, que no perfeccionismo, ¿no? Pero como mimando los detalles, disfrutando del momento, estando en el presente, ¿no? En lo que haces, pues todo eso le puede dar mucho sentido a tu trabajo. Y también, aunque no sé si lo digo en el capítulo o no, pero creo que es importante mencionar que también hay que buscar sentido fuera del trabajo, ¿no? Pues en un hobby, Ujú, en otras cosas de tu vida, porque hay veces que hay gente que se juega toda una carta, ¿no? Lo mete todo en el trabajo y como te vaya algo mal en el trabajo, luego estás muy vulnerable, ¿no? Porque no tienes otras cosas en tu vida que ujú. te llenen y que te den sentido también. Sí, sí. Mm, Hablas de alguien que te hizo un comentario de no poner todos los huevos en la misma canasta, en la misma cesta. Exactamente. Sí, eso era un directivo de una empresa americana que me dijo eso, ¿no? Me dijo, es que he puesto todos los huevos de mi vida en la misma cesta, en el trabajo, y ahora que me estoy teniendo problemas aquí, es que no tengo otra cosa a la que agarrarme, ¿no? O sea, y esto es algo que pasa mucho. Ujú. La importancia entonces de, más que nada porque es posible cambiar la personalidad o nuestras conductas gracias a la neuroplasticidad. Esto no es un invento, esto es No. posible. Esto está comprobado. Entonces tú dices, bueno, actuar, Mm, comunicar. Esto porque se explica que vivimos en comunidad. Si, no claro. si fuéramos amebas absolutamente dispersas y que Sí. no nos conociéramos ni conectáramos, pero la importancia de comunicar. No estamos solos. Y Ujú. por lo tanto, hacer los cambios, porque es posible. Es Mm, posible. Carlos, me quedo con, también hay una frasecita tuya que me mm, encantó porque, claro, uno, ¿qué quiere en el trabajo? A veces lo queremos en el deporte, cuando hacemos deporte no como un juego, sino como una competición. El mm, trabajo, la competitividad, esta palabra horrible, mm, competitividad, horrible, mm, ujú, y lo subrayo, mm. eh, no hay nada que ganar. En la vida no hay nada que ganar. La vida en sí, el presente, puede, lo dices tú, puede llenarnos con su sencillez. Exacto. Son Ujú. nuestros, son nuestros porque ya lo tenemos por derecho propio, simplemente Eso. por estar, por existir. Mm. Que el burnout no nos quite ese hermoso regalo. Total, ¿no? Es que ese es ese para mí es como, yo el mensaje más importante del libro, ¿no? Es que el burnout al final, el problema es que nos quita la capacidad de vivir, básicamente, ¿no? De vivir esa sencillez de la vida, que fíjate, ayer por la noche lo pensaba, que estaba leyendo un rato por la noche y, joder, o sea, estaba disfrutando tanto, ¿sabes? Estaba diciendo, es que no hay que darle más vueltas, o sea, es que estoy aquí leyendo, tumbado en mi sofá y ya está. Si es que momento más feliz que este es difícil encontrar, ¿no? Porque es así, no hay mucho más. Pero ¿qué pasa? Que las personas quemadas no son capaces de disfrutar de ese momento, porque directamente a lo mejor ni pueden leer ya a esas horas de la noche con la neblina mental y el agotamiento imposible, o si lo intentan, su mente va a estar yéndose a otros temas, tal, o aunque lean, no van a conectar emocionalmente, ¿no? Se sienten apáticas, es como que las cosas no les dicen nada, y es que es algo muy, muy profundo. Entonces, bueno, pues esta pandemia silente, sin duda, pues hay que seguir combatiéndola y hablando de ella. Así que nada, también muchas gracias, Aurelio, por esta oportunidad. Y, y bueno, y como digo en el libro, que está todo el mundo invitado, de tu audiencia, si quieren, a unirse a mi comunidad gratuita en Ujú. carlostenalmor.com, que ahí pues les voy enviando estos emails diarios gratuitos que voy escribiendo desde aquí para divulgar más sobre estos temas. Y de tu método CIMA, que Ujú. engloba absolutamente todo lo que hemos o que has expuesto Exacto. tú y has explicado con detalle. Carlos, ha sido un gusto, un placer. Carlos Senalmor, perdón, amigos, con quien hemos hablado hoy aquí en las entrevistas de tú mismo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Aurelio. Un abrazo. Y la promesa de encontrarnos próximamente aquí en las entrevistas de tú mismo. Hasta entonces.